Capítulo 19. No voy a llegar a ninguna parte, dijo Hermione con un suspiro frustrado mientras arrojaba su pluma sobre el escritorio frente a ella. Había pasado más de una semana desde que identificó los 9 elementos necesarios para el ritual, con la ayuda de Harry, por supuesto. Había guardado los objetos que Harry había conjurado para estudiarlos más a fondo, por lo que ahora tenía todo lo que necesitaba para realizar el ritual excepto una muestra de oro. Pensó que probablemente podría usar un galeón si necesitaba estudiar el oro, pero le preocupaba que pudiera tener hechizos protectores que pudieran interrumpir su análisis. La única pieza de oro que tenía era un brazalete delgado que le regaló su madre después de obtener las mejores calificaciones en el primer año. Era una de las posesiones más preciadas de Hermione. El problema que Hermione enfrentaba ahora era mucho más complicado de lo que había supuesto. Cada elemento tenía una runa que se correspondía con él y el libro que había encontrado le informó que usar la runa o el elemento incorrecto terminaría en un desastre para la persona que lo intentara. Con 9 runas y 9 elementos, significaba que había literalmente cientos de miles de formas diferentes de organizarlos. Esos dos hechos significaron que la prueba y el error definitivamente no eran la forma correcta de encontrar la respuesta a este enigma. Realmente creía que tenía acceso a toda la información que necesitaba, pero todavía le llevaría mucho trabajo terminarla. ¿Y para qué a veces se preguntaba? Todavía no tenía idea de para qué servía el ritual ni a qué precio llegarían los beneficios, y no era tan tonta como para pensar que el ritual no tendría consecuencias. Todos los rituales implicaban algún elemento de sacrificio, generalmente relacionado con cualquier beneficio que proporcionara el ritual. Por ejemplo, uno de los rituales enumerados en su libro haría que un mago fuera inmune a los efectos del fuego y el calor, pero mucho más vulnerable al frío. Otro ritual permitía a su usuario respirar bajo el agua, pero solo después de sacrificar la capacidad de respirar aire. El autor de su libro había especulado para qué se utilizaba el ritual, pero estaba bastante claro que él tampoco tenía idea. De lo único que estaba seguro, aunque Hermione no estaba convencida, era que le daría a su usuario acceso a un tipo de magia que nadie más tenía. Sin embargo, esa declaración fue lo suficientemente vaga como para significar algo. Reflexionó sobre esas cosas un rato más antes de cerrar el libro y decidir terminar su investigación por ese día. Dedicaba mucho tiempo a este proyecto y le preocupaba que sus amigos empezaran a preguntarse qué estaba haciendo con su tiempo. Sus amigos, sin embargo, no se sorprendieron en absoluto por su comportamiento. En realidad, era bastante típico que sus amigos de pelo tupido desaparecieran durante horas mientras ella intentaba aprender algo nuevo. Y así, a pesar de las preocupaciones de Hermione, no tenían idea de que algo extraño estaba pasando. Harry, mientras tanto, tenía su propio rompecabezas que resolver. Había descubierto que Neville estaba muy inseguro acerca de sus habilidades como mago y, como resultado, no aprendía bien en el aula donde otras personas lo observaban y juzgaban. Su atroz desempeño en pociones se debió principalmente a la actitud hostil del profesor Snape hacia él. Una vez que lo sacaron del aula y aprendió con un tutor en sesiones individuales, comenzó a mejorar rápidamente. Mucha gente en la escuela había asumido que Neville era un idiota debido a sus malas notas, pero Harry estaba descubriendo que eso estaba lejos de ser cierto. Neville era en realidad un joven bastante inteligente que deseaba desesperadamente mejorar, pero siempre había sido demasiado tímido e inseguro para pedir ayuda. Durante el transcurso del año, la amistad de Harry había traspasado esos límites y estaba comenzando a tener un efecto positivo en él. En el fondo, Neville era honesto, trabajador y un amigo leal. Eso hizo que Harry se preguntara por qué el sombrero seleccionador había elegido ponerlo en Gryffindor y no en Hufflepuff, donde podría haber encajado mejor. Pero claro, tal vez el lado valiente de Neville simplemente estaba esperando una oportunidad para mostrarse. A medida que Neville mejoró, sus problemas mágicos se hicieron más obvios. Era sorprendentemente inconsistente al lanzar hechizos por razones que Harry no pudo identificar. Neville podía lanzar el mismo hechizo 10 veces, con perfectos movimientos de varita y encantamientos, y solo lograr que el hechizo funcionara 6 o 7 de esas veces. Después de uno de esos fallos inexplicables, Harry le indicó a Neville que dejara de lanzar el hechizo y luego comenzó a caminar de un lado a otro frente a su confundido amigo. Esto no tiene sentido, Neville. No estás haciendo nada malo que yo pueda ver, así que tiene que ser otra cosa. Harry explicó mientras caminaba. La única vez que vi algo así fue en segundo año cuando Ron estaba tratando de usar una varita rota. Espera un momento, tu varita no está rota,
¿Verdad no lo creo, Harry? Neville respondió, pero comenzó a inspeccionarlo de todos modos. Sin embargo, ninguno de los dos pudo encontrar grietas o imperfecciones en la varita. No, supongo que eso habría sido demasiado simple, Harry dijo con el ceño fruncido decepcionado. Harry, ¿crees que importa que esté usando la varita de mi papá? Neville preguntó con incertidumbre. La abuela siempre decía que era un mago poderoso y que su varita tenía que ser igual de poderosa, así que no puede ser así. La mandíbula de Harry se abrió en shock. Ni siquiera había pensado en preguntarle a Neville si estaba usando una varita que lo había elegido, simplemente asumió que Neville sí. Las varitas Weasley reutilizaron porque no podían permitirse el lujo de comprar unas nuevas para todos sus hijos y sabía que los Longbottom no tendrían ese problema. Comillas por supuesto que importa, Neville. Harry respondió. No puedes usar cualquier varita que quieras, la varita tiene que elegirte. Comillas, ¿de qué estás hablando? Neville, que nunca había estado en casa de Ollivander y por lo tanto nunca escuchó su discurso sobre los magos que recogían varitas, preguntó. Neville, si tuviera que usar la varita que estás usando, probablemente no podría hacerlo mucho mejor que tú. Esa varita no es una buena combinación para ti, a pesar de que era la de tu padre. Tu abuela realmente debería haberlo sabido mejor. En lugar de insistir en que uses esa varita, te ha estado frenando todo este tiempo. Comillas, entonces necesito una varita nueva, no cualquier varita, dijo Harry. Necesitas una varita que sea adecuada solo para ti. Ollivander tiene miles de varitas, estoy seguro de que podrás encontrar una que reaccionará mejor que la que tienes ahora. Pero la abuela dijo que la varita de mi papá era poderosa. Estoy seguro de que lo era. Pero solo cuando lo estaba usando. Harry explicó. En algún lugar hay una varita que será tan especial para ti como la mía lo es para mí. Comillas, ¿por qué el tuyo es tan especial?, preguntó Neville. Harry dudó por un momento, sin saber si quería decirle a Neville cómo su varita estaba conectada a la de Voldemort. A decir verdad, la conexión le preocupaba, y no ayudaba que sus sueños ahora estuvieran llenos de extrañas visiones del Señor Oscuro que no tenían sentido para él. Pero Neville era un aliado y merecía saber qué estaba pasando. Cuando compré mi varita, Ollivander me dijo que el Fénix que proporcionó la pluma para su núcleo solo dio otra pluma, dijo Harry. Y esa varita pertenece a Voldemort. Fue el turno de Neville de sorprenderse, pero antes de que pudiera hacer preguntas, Harry continuó hablando. No sé lo que significa. Tal vez nada, pero no lo creo. Creo que tengo más en común con Voldemort de lo que me gustaría, pero no terminaré como él. Nunca pensé que lo harías, Harry. Neville lo tranquilizó. Es solo una sorpresa, supongo. Yo sé lo que quieres decir, Harry respondió con una pequeña risa. A veces tengo esta sensación extraña, como si hubiera algo que no puedo ver que nos une a Voldemort y a mí. Desearía que no fuera cierto, pero lo es. Por eso estoy haciendo todo esto, Neville. Voldemort, no has terminado de intentar matarme y necesito estar preparado para la próxima vez. Neville asintió con la cabeza, secretamente agradecido de que no fuera él a quien Voldemort buscaba. No tenía idea de lo cerca que había estado de ser el blanco de la ira del Señor Oscuro. No te preocupes, Harry. Estaré allí para ayudarte. Neville le aseguró. Pero sería bueno si pudiera conseguir una varita nueva primero. ¿Cómo se hace eso? De todos modos, bueno, Ron pudo conseguir uno. Después de que se rompió no voy a romper la varita de mi papá, Harry, dijo Neville. De ninguna manera, no creo que tengas que hacerlo. Simplemente ve a Ollivanders en el callejón Diagon la próxima vez que tengas la oportunidad. He oído que no puedes tener dos varitas, pero como nunca tuviste una para empezar, no creo que importe. Después de todo, esa es la varita de tu padre y todavía está vivo. Harry hizo una mueca tan pronto como lo dijo, esperando no haber ofendido a su amigo. Pero Neville solo asintió y no pareció culpar a Harry por sacar a relucir el delicado tema de sus padres. Eso no será hasta el verano, dijo Neville. Y luego tendré que convencer a mi abuela para que me deje conseguir uno nuevo. No le gustará. Si crees que ella no te dejará, entonces no sé. Lo digas, recomendó Harry. Te daré el dinero para que compres una varita nueva si la necesitas. Harry, no tienes que hacer eso, tal vez no, pero tengo dinero de sobra y me gustaría que mi amigo pudiera protegerse. Respondió Harry. Te daré los galeones cuando regresemos a los dormitorios, sin discutir. Considéralo un regalo de cumpleaños. Pero mi cumpleaños no es hasta julio. Entonces. Un regalo de cumpleaños anticipado. Dijo Harry con una sonrisa que se convirtió en una sonrisa cuando Neville asintió con la cabeza. Comillas, entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Neville. Después de todo,
No voy a mejorar mucho hasta que tenga una nueva varita. Comillas, ¿qué tal si empezamos a trabajar en pociones?, sugirió Harry. No he pasado mucho tiempo estudiando eso este año, así que aprenderemos la mayor parte del material por primera vez juntos. Además, no necesitas una varita para hacerlo. Además, ¿no quieres ver el que ves en la cara de Snape cuando obtienes una O en tus exámenes? Eso sería muy divertido. Neville estuvo de acuerdo con una risa. Está bien, haremos pociones. Harry sonrió y se felicitó por haber encontrado una buena solución a su problema. No podía esperar por el día en que los dos estudiantes menos favoritos de Snape tuvieran mejores resultados que sus queridos Slytherins en su clase. Harry definitivamente iba a disfrutar esa victoria. Casi una semana después, Harry y Daphne se dirigían a la lechucería para que Harry pudiera enviar por correo una respuesta a la última carta de Sirius. El padrino de Harry tuvo el buen sentido de permanecer oculto a pesar de que se había levantado el decreto que decía que se le debía dar el beso del Dementor al ser capturado. Fudge seguía siendo el ministro de magia y, aunque parecía que estaba a punto de salir, no se sabía qué tipo de daño podría causar al caer. Aunque las cartas de Sirius nunca decían exactamente dónde estaba, Harry tuvo la impresión de que había encontrado una casa segura donde quedarse y probablemente estaba recibiendo ayuda de alguien, probablemente Remus. Harry solo esperaba que su padrino estuviera feliz y se recuperara de su estancia en Azkaban. La audiencia de Fudge está programada para el 25 de junio y, si eso sucede, tendremos un nuevo ministro para la primera semana de julio, dijo Daphne con confianza. Ellos, como muchos otros magos y brujas de Gran Bretaña, habían estado discutiendo la caída del ministro. Fudge. Fue el escándalo político más emocionante en décadas. Bien. Seguramente su reemplazo será una mejora, sin importar quién sea. Harry respondió. Solo podemos tener esperanza. Lamentablemente, hay peores políticos por ahí. Fudge, en su mayor parte, era simplemente un idiota y no era activamente malvado. Dile eso a Sirius, respondió Harry, a lo que Daphne se encogió de hombros. Bueno. Dije en su mayor parte. Definitivamente podría ser malvado cuando quisiera. Dijo Daphne. ¿Sabes? Siempre puedes dejar escapar quién quieres que reemplace a Fudge cuando Skeeter esté escuchando. Aprovecha la fama que viene con ser el niño que vivió. ¿Comillas ayudaría? Pensé que todos me odiaban y pensaba que iba a ser el próximo señor oscuro. No, eso fue la semana pasada. ¿Les gustas esta semana? Daphne respondió con una sonrisa. Oh, bueno, Harry dijo sarcásticamente. De todos modos, ni siquiera sé a quién apoyaría. ¿Alguna sugerencia? Lo pensaré, respondió Daphne. Sin embargo, me inclino por Rufus Scrimgeour o Amelia Bones, principalmente porque ambos provienen del lado de las fuerzas del orden y probablemente aumentarían los fondos para los aurores. Bones parece bastante honesto. Pero no estoy tan seguro acerca de Scrimgeour. Bones. ¿Está relacionada con Susan Bones de Hufflepuff?, preguntó Harry. Creo que es su tía. Respondió Daphne. Oh, bueno, ella parece bastante agradable, Harry respondió. Comillas, Harry, no puedes basar tu decisión en eso. Daphne se rió. Vamos a tener que enseñarte todo este asunto de la política, no preferiría no estar involucrado en esto. No. Tienes opción, ya la tienes. Tendrás que enfrentar el hecho de que a la gente le importa lo que piensas. Eso te da influencia y la influencia es poder. Úsala a tu favor. Aconsejó Daphne. Harry se encogió de hombros, sabiendo que había sido atrapado en otra lección de cómo actuar como Slytherin de su novia. No le importaba, de hecho probablemente era bueno para él. Para entonces ya habían llegado a la lechucería y cuando Harry entró, Hedwig voló para encontrarse con su dueño. Hola niña, dijo Harry mientras acariciaba las plumas de la lechuza. Llévale esto a Sirius, ¿vale? Gracias, Hedwig. La lechuza le ululó suavemente antes de salir volando llevando la carta de Harry. Ni Harry ni Daphne se habían dado cuenta de que no estaban solos en la lechucería hasta que Hedwig se fue. Entonces. Estás ayudando a un convicto fugitivo. Draco Malfoy llamó desde la entrada de la lechucería. Harry se giró para mirarlo y frunció el ceño. Draco debió haber llegado allí justo después que él y Daphne lo hicieron y escuchó al menos parte de su conversación. Él no es un convicto, Malfoy, respondió Harry. Para ser un convicto primero es necesario que se le dé un juicio. Draco se encogió de hombros como si esto no importara. Como sea. Sigue siendo un crimen ayudarlo, tal vez debería convertirlos en los aurores, él sugirió. Harry frunció el ceño enojado pero se sorprendió cuando Daphne comenzó a reír. Draco, ¿no has estado prestando atención? Ella preguntó.
A nadie le importaría incluso si se lo dijeras. Sirius Black es inocente, y el ministro Fudge pronto será expulsado por eso. Harry probablemente obtendría una medalla por ayudar al hombre pobre e inocente. Draco frunció el ceño ante su declaración, pero sospechó que ella tenía razón. ¿Comillas qué te pasa este año? Malfoy preguntó a Harry. No has hecho todo lo posible para hacerme la vida imposible. Tal vez tengo mejores cosas que hacer. Eso nunca se te pasó por la cabeza, Potter dijo Draco enojado, aunque comenzaba a verse incómodo. Quizás, pero no creo que sea eso. Harry respondió. Es extraño cómo cambió todo después de que te salvé la vida, ¿no? Dumbledore me dijo lo que requiere la tradición de los sangre pura en una situación como esa. Eres un buen sangre pura, ¿no es así, Draco? En ese momento el rostro de Draco se había puesto rojo, aunque Harry no podía decir si era por vergüenza o por enojo. Harry se sorprendió cuando Daphne puso su mano sobre su brazo y le sacudió levemente la cabeza. Por supuesto que lo es, Harry, dijo Daphne. Comillas que dijo tu padre cuando descubrió que habías hecho un juramento para apoyar a Harry. Draco se estremeció un poco cuando ella preguntó eso y Daphne asumió que la reacción de Lucius Malfoy no había sido feliz. Ella tenía toda la razón. Draco había hecho el juramento tradicional como lo había exigido su educación sobre la cultura de sangre pura, pero su padre se enfureció cuando se enteró. Lucius no sugirió que Draco no debería haber hecho el juramento porque sus creencias le habrían exigido que hiciera lo mismo en tal situación, en cambio, le dijo a su hijo que debería haber muerto en lugar de aceptar la ayuda de Harry Potter. Draco sospechaba que, cuando volviera a casa durante el verano recibiría uno de los castigos especiales de su padre en forma de la maldición Cruciatus. Hice lo que tenía que hacer, respondió Draco, sin responder realmente a la pregunta. Esto no cambia nada, Potter. Todavía te desprecio, y un día seré libre de este tonto juramento, uno de nosotros tendría que estar muerto para que eso suceda. Respondió Harry. Lo creas o no, no te odio Malfoy. Si lo hiciera, te habría dejado morir. No tenemos que ser enemigos, solo lo seremos si obligas a que eso suceda. No podemos cambiar lo que somos. Respondió Draco. Yo soy un Malfoy, tú eres un Potter. Eso es todo lo que hay que decir. Con eso, se dio vuelta y salió de la lechucería, dejando a Harry y Daphne solos una vez más. Harry frunció el ceño y se preguntó si Malfoy realmente creía que su destino en la vida ya había sido determinado. Harry ciertamente no lo hizo. Comillas, ¿qué crees que le pasará a Harry? Preguntó unos momentos después. No lo sé, Harry, respondió Daphne. Todavía está tratando de ser su padre. No hay esperanza para él a menos que eso cambie. Harry asintió en silencio con ella. Ya no se sentía enojado con su antiguo rival, solo sentía lástima. Se preguntó qué le habría pasado al niño si hubiera crecido lejos de la influencia de Lucius Malfoy, tal vez incluso podría haber sido simpático. Harry tomó la mano de Daphne mientras salían de la lechucería, pero su breve conversación con Malfoy permaneció en su mente por el resto del día. Al final, simplemente se encontró esperando que Slytherin no siguiera los pasos de su padre y los obligara a convertirse en enemigos. Preferiría no tener que matarlo. Finalmente, después de muchas semanas de estudio, Hermione logró un gran avance. Sabía que el creador de este ritual era un mago griego que había vivido hace más de 2000 años y que muchas de las pistas que dejó solo podrían ser reconocibles para aquellos familiarizados con su cultura. Entonces comenzó a leer todo lo que pudo sobre los antiguos magos griegos y la sociedad que habían construido. Sus esfuerzos dieron sus frutos cuando encontró una pista que ni siquiera había notado antes que identificaba qué elemento correspondía a una de las runas. Después de eso, 4 de los otros fueron fáciles de determinar, aunque los últimos 4 todavía eran un misterio para ella. A pesar de eso, se sentía más cerca que nunca de resolver el enigma de Elrond y ahora pensaba que podría terminarlo en unas pocas semanas si tenía suerte. Feliz con su progreso, Hermione decidió tomar un descanso por el resto de la noche. Estaba en la sala de los menesteres y sabía que Harry y Neville vendrían pronto a practicar pociones de todos modos. Mientras cerraba el libro con cuidado, notó que la página justo dentro de la portada se había despegado. Destruir un libro era imperdonable en lo que a ella respectaba e inmediatamente comenzó a intentar repararlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que lo que había supuesto que era una página, en realidad eran 2 páginas pegadas. Con mucho cuidado, comenzó a separar las 2 páginas, estaba bastante emocionada porque esperaba que la primera página tuviera el nombre del autor y cuando se escribió el libro.
Se movió lentamente para que ninguna de las páginas se rompiera y después de varios minutos pudo separar las páginas lo suficiente como para notar un diseño en una de ellas. A medida que continuaba tirando, se descubrió más página y se dio cuenta de que el diseño le parecía muy familiar. El dibujo de la primera página era muy similar al escudo utilizado para la casa Slytherin, aunque este no contenía ninguna mención a Hogwarts. Por un momento pensó que tal vez era solo una versión anterior del símbolo de Slytherin, pero luego recordó un hecho de Hogwarts, una historia que no había sido cambiado desde la apertura de la escuela. No, se dio cuenta, esto no era un escudo de la escuela. Era un escudo familiar, lo que significa que el libro con el que había estado obsesionada fue escrito por alguien de la familia de Salazar Slytherin. Considerando la antigüedad del libro, incluso podría haber sido escrito por el mismo Salazar Slytherin. Hermione cerró el libro, sin saber qué hacer ahora. ¿Importaba siquiera que el libro fuera escrito por un Slytherin? No estaba segura, aunque ciertamente eso explicaría el amplio conocimiento del autor sobre rituales oscuros. Hermione cerró el libro y volvió a su silla para sentarse y pensar en este nuevo hecho. Tan pronto como se sentó escuchó el ruido de la puerta al abrirse y dos voces que reconoció como Harry y Neville hablando. Pensó brevemente que tal vez debería esconder el libro, pero se dio cuenta de que no había tiempo para hacerlo. Hola Hermione. ¿Qué estás haciendo aquí? Harry preguntó cuando la notó. Comillas, querías ayudarnos. Con nuestras pociones UHH, claro Harry, respondió Hermione. En realidad, había algo de lo que necesitaba hablar contigo, comillas, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Preguntó Harry. Verás, encontré este libro, dijo Hermione y se volvió para señalar el libro sobre rituales que había estado usando. Para su sorpresa, el libro había desaparecido junto con el soporte en el que estaba. Se dio cuenta de que la habitación debía haberlo escondido, pero pensó en esconderlo cuando Harry y Neville entraron. Hermione miró a sus amigos que ahora estaban esperando a que ella terminara. Probablemente no sea nada, dijo finalmente Hermione. Solo olvida que dije algo. Comillas, ¿estás seguro de que estás bien? Preguntó Harry, la preocupación por su amigo era evidente en su voz. Claro, Harry. He tenido muchas cosas en la cabeza últimamente, respondió Hermione. Después de todo, era solo un libro, ¿no? Y el libro no le hablaba ni intentaba que hiciera nada, por lo que no era malo en sí mismo. Además, el ritual, incluso si lo intentó, no fue obra de Slytherin. Él solo estaba tratando de resolverlo, y claramente ni siquiera sabía tanto como ella. No había razón para preocuparse, y si ella le decía a Harry que eso sería seguramente todo lo que él haría, ni siquiera importaría si no pudiera descifrar las últimas 4 runas. Está bien. Entonces, ¿qué tal si nos ayudas con pociones? Preguntó Harry, sin darse cuenta del pensamiento de su amigo. Suena divertido, Harry, respondió Hermione mientras comenzaban a trabajar. Y así fueron pasando las semanas y se acercaba el final del año escolar, y con él la tercera tarea del torneo de los 3 magos. En Hogwarts, los estudiantes pronto se preocuparon demasiado por sus OWL, estasis y exámenes regulares de fin de año como para pasar mucho tiempo cotilleando sobre el torneo o sus participantes. Eso no significó que la mayoría de ellos de repente decidieran olvidar todos los rumores negativos que habían comenzado sobre Harry, solo que fueron ignorados. Principalmente en favor de otros temas. Para la mayoría de ellos había sido un año típico, a pesar de la emoción del torneo de los 3 magos. El resto del mundo mágico británico todavía estaba obsesionado con el drama político que rodeaba al ministro de magia Cornelius Fudge. A medida que pasaban los días, se hizo cada vez más claro que no sobreviviría a la audiencia a menos que tuviera una gran sorpresa esperándola, lo cual no fue así. Rita Skeeter no había dejado de atacar a Fudge, y Harry y Daphne estaban felices de dejarla continuar haciéndolo mientras todavía les fuera útil. Todavía no había señales de Peter Pettigrew o Barty Crouch Jr., a pesar de todos los esfuerzos de Dumbledore y el ministerio. Lo que sea que estuvieran haciendo, lo guardaban en silencio. Ese hecho preocupó a Harry y Dumbledore más que si hubieran estado haciendo movimientos visibles y obvios. Harry, Daphne, Hermione y Neville continuaron entrenándose cada vez que tenían tiempo. Para Harry, esto significó que podía completar aproximadamente 3 de sus sesiones de entrenamiento especiales cada semana. Al final del año, era obvio para todos que Harry había mejorado enormemente con respecto a dónde estaba cuando comenzó el año escolar. Sin embargo, el acontecimiento más sorprendente fue el de Neville. Una vez lejos de la influencia del profesor Snape, desarrolló un verdadero amor y talento por las pociones.
Su interés en el tema había aumentado drásticamente después de que Hermione señalara que la mayoría de los ingredientes de pociones eran plantas, y Neville era verdaderamente un prodigio cuando se trataba de herbología. Al darse cuenta de lo estrechamente vinculados que estaban los dos temas, Neville inmediatamente se dedicó a aprender las propiedades de sus queridas plantas y cómo podrían usarse en varias pociones. Snape todavía lo acosaba durante la clase, pero cada vez tenía menos razones legítimas para hacerlo. A finales de año, los cuatro habían desarrollado una estrecha amistad entre ellos. Incluso Hermione y Daphne, que inicialmente habían desconfiado de la otra chica, habían llegado a respetarse y agradarse mutuamente. Harry pensó que a pesar de todo lo que había salido mal en el año, todavía lo había disfrutado mucho más que cualquiera de los anteriores, un hecho que no hubiera esperado que fuera cierto a principios de año. Ahora, pensó Harry, solo tengo que realizar una tarea más y el año habrá terminado. No tenía idea de lo difícil que sería eso. Faltaba una semana para que terminara el año y Hermione estaba una vez más en la sala de los menesteres tratando de resolver el enigma de Eron. Un mes antes había identificado otra conexión entre una runa y un elemento, dejando solo 3 más por encontrar. Lo había reducido lo suficiente como para que, si encontraba uno más, pudiera determinar fácilmente los otros 2. El trabajo había sido complicado y agotador, lo que la llevó a estudiar temas que ni siquiera había considerado antes. Sin embargo, había disfrutado la experiencia y estaba contenta de haberla seguido, incluso si no tenía idea de qué hacer con la información. Había luchado con la decisión, pero decidió que no valía la pena correr los riesgos del ritual. De hecho, estaba un poco avergonzada de sí misma por siquiera considerarlo. Hermione sabía que podía encontrar otras formas de mejorar, además no era importante apresurar las cosas. Comillas, sí, Hermione gritó de repente, sorprendiéndose incluso a ella misma con lo fuerte que salió. Había descubierto otra pieza del rompecabezas, pero era la pieza clave. Por fin había identificado en qué configuración debían usarse los 9 elementos y runas. El rostro de Hermione se iluminó con una enorme sonrisa ante lo que ella consideraba el mayor logro de su vida hasta el momento. Por supuesto, no podía probar que fuera correcto ya que no estaba dispuesta a seguir adelante con el ritual, pero estaba segura de que era correcto. Quizás debería decírselo a Harry, Hermione consideró, no había ninguna razón para no hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, Harry tenía muchas cosas en mente con la tarea final a solo unos días de distancia. Ella esperaría, decidió Hermione. Después de que terminara el año y todo se calmara, ella le contaría todo. Solo esperaba que él no se enojara demasiado con ella por no decírselo a... Capítulo 20. Por fin había llegado el día de la tercera y última tarea del torneo de los 3 magos. Harry hizo todo lo posible para no dejar que la emoción que se había acumulado lo afectara, pero a medida que la fecha se acercaba, la anticipación había crecido hasta un punto álgido en el castillo y era imposible ignorarla. Se dijo a sí mismo que debería estar orgulloso de haberlo hecho tan bien en el torneo, pero sabía que si no ganaba el torneo se sentiría muy decepcionado. Harry nunca había trabajado tan duro por nada en toda su vida y por fin tendría la oportunidad de demostrar su valía frente a todos. Con aproximadamente una hora restante antes de que comenzara la tarea, Harry, Daphne, Hermione y Neville fueron al lugar donde una vez estuvo el campo de Quidditch, pero no era un laberinto enorme por el que Harry tendría que navegar. Los setos que servían como paredes del laberinto había crecido desde la última vez que Harry lo vio y sabía que no habría una manera fácil de atravesarlos. Las gradas ya estaban al menos medio llenas y se pasaban el tiempo hablando, riendo y cantando al ritmo de una banda que tocaba música festiva. Considerando todo, Harry pensó que era un gran escenario para la tercera tarea. Bow. ¿Cuántas personas crees que estarán aquí? Neville preguntó mientras miraba a su alrededor. No lo sé. Miles, respondió Harry mientras los conducía al frente donde podían sentarse. Ninguno de los otros campeones había llegado todavía, pero Ludo Bagman estaba allí hablando con uno de sus asistentes. Harry notó que cuando Bagman lo vio su rostro adoptó una expresión muy confusa, pero rápidamente desapareció y fue olvidada cuando Harry volvió a la conversación que estaban teniendo sus amigos. Debería haber buscado más, Harry. Sé que podría haber encontrado un camino a través del laberinto, decía Hermione mientras miraba el enorme obstáculo frente a ella. Sin embargo, Harry se rió en respuesta a su preocupación. Deja de preocuparte por eso. Hermione. Estoy lo más preparada posible, le aseguro. Aún así, debes tener cuidado. Daphne le recordó. Realmente no se puede saber lo que tienen allí.
Ha muerto gente en este torneo, no lo subestimen. Harry asintió con la cabeza, había pasado por esto solo unas horas antes. Ganar el torneo no era algo por lo que valiera la pena morir, pero aún así lucharía por ello. Hacía mucho tiempo que había prometido ganar el torneo, una acción que había resultado en una serie de cambios positivos en su vida, por lo que no había manera de que dejara pasar esta oportunidad. Entonces, ¿qué piensa Krum? Hermione preguntó a Harry. Que preferiría jugar Quidditch, respondió Hermione. Karkaroff fue realmente quien lo empujó a ingresar al torneo y ahora que se fue, Víctor parece aburrido. Hará lo mejor que pueda, pero su verdadero objetivo es no lastimarse y poner en peligro su carrera en Quidditch. Eso es probablemente lo más inteligente, comentó Harry. Sin embargo, Cedric y Fleur no se reprimirán, al menos a juzgar por lo que he visto hasta ahora. Todos son buenos competidores, pero supongo que Cedric será el oponente más duro. Y él será el segundo en el laberinto, justo después de ti, añadió Neville. Debido a sus actuaciones en las dos primeras tareas, Harry entraría primero al laberinto, seguido unos minutos más tarde por Cedric, luego Krum y finalmente Fleur. Eso le dio a Harry una ligera ventaja, pero de ninguna manera garantizaba su victoria. El grupo continuó charlando hasta unos minutos después cuando Hermione vio llegar a Víctor Krum. Luego le deseó buena suerte a Harry y le dio un abrazo antes de marcharse para hablar con el campeón búlgaro. Ella va a romper con él. No ahora, por supuesto, pero pronto, comentó Daphne mientras veía a Hermione y Krum hablar al otro lado de las gradas. Comillas que Harry dijo sorprendido. Pensé que a Hermione le gustaba Krum, lo hace, pero no lo suficiente. ¿Sabías que él le pidió que regresara a Bulgaria con él? Preguntó Daphne. Incluso se ofreció a ayudarla a trasladarse a Durmstrang. No, ella no me lo dijo, respondió Harry. Incluso Krum pudo ver que las cosas se están poniendo peligrosas en Inglaterra estos días. Pensó que ella estaría más segura allí con él, y probablemente tenga razón. Pero Hermione le dijo que no podía irse, sin importar cuán peligrosas se pusieran las cosas. Aparentemente discutieron al respecto, pero ella no cambió de opinión. Comillas, cuando esto pasó, preguntó Harry, preguntándose por qué Hermione se lo había contado a Daphne y no a él. Su amigo había parecido un poco distante durante las últimas semanas. Durante los últimos días en su mayor parte. Ella quería contártelo, pero pensó que no necesitabas preocuparte por su vida amorosa con la tercera tarea por delante, dijo Daphne. Harry frunció el ceño, deseando que Hermione hubiera hablado con él de todos modos. Como mínimo podría haberle dicho que apoyaba su decisión. No era de extrañar que Krum no quisiera tener nada que ver con los problemas en Inglaterra, después de todo no era su casa. Aún así, Krum parecía un buen tipo y hubiera sido bueno tenerlo como aliado. Hablaré con ella después de que todo esto termine. Supongo que tampoco he pasado mucho tiempo con ella últimamente. Solo he estado ocupado. Harry dijo encogiéndose de hombros. Eso era cierto. Sentía que sus días habían estado abrumados por las tareas escolares, la práctica para el torneo, el estudio de pociones con Neville y el pasar el tiempo libre con Daphne, por lo que su amistad con Hermione había sido descuidada. Prometió arreglar eso una vez que el torneo finalmente terminara y quedara atrás. Hola Harry, ¿listo para perder? Preguntó una voz amistosa detrás de él, haciendo que Harry se diera vuelta y buscara su fuente. Vio a un sonriente Cedric Diggory caminando hacia él tomado de la mano de Cho Chang. Cho, es genial verte de nuevo, Harry respondió, sonriendo. Aunque me pregunto por qué sigues perdiendo el tiempo con este idiota. Oh, es bueno para reírse ocasionalmente, respondió Cho, tratando de no reírse mientras se burlaba de su novio. Probablemente la misma razón por la que Daphne te mantiene cerca. Exactamente, Daphne respondió antes de que Harry pudiera decir algo. Harry, ¿ves lo que has hecho? Cedric respondió. Los has puesto a ambos en nuestra contra. Lo siguiente que sabes es que también se molestarán con Neville. Déjame fuera de esto. Neville comentó sabiamente, lo que provocó risas en todos los demás. Comillas, ¿estás listo para esto, Harry? Preguntó Cedric seriamente. Creo que sí, Harry respondió asintiendo. Comillas, ¿qué pasa contigo? Tan listo como siempre lo estaré. Solo quería decirte que realmente me has impresionado, Harry, dijo Cedric. Cuando tu nombre salió del cáliz de fuego. Pensé que tendrías suerte de sobrevivir al torneo, pero estamos casi al final y nos estás ganando a todos. Pase lo que pase, debes estar orgulloso de ti mismo. Gracias, Cedric. Eso significa mucho para mí. Harry respondió sinceramente. Para empezar, realmente no debería estar en este torneo.
Y estarías ganando ahora mismo si no lo estuviera. Eso no es tu culpa, Harry, Cedric respondió. Sabía que no debía pensar que Harry había puesto su nombre en el cáliz de fuego y nunca lo había creído realmente. Aún así, espero que estés listo para que te patee el trasero hoy. Espero verte intentarlo. Harry dijo con una risa. Un momento después se escuchó una fuerte voz llamando a los campeones a reunirse en la entrada del laberinto para recibir instrucciones finales. Harry miró a su alrededor y notó que en el tiempo que habían estado hablando las gradas se habían llenado por completo de espectadores ansiosos. Parece que es hora de irse. Antes de que pudiera irse o decir algo más, Daphne lo envolvió en un fuerte abrazo y le dijo suavemente, ten cuidado, buena suerte a él. Harry asintió y le devolvió el abrazo antes de soltar el abrazo y girarse hacia el laberinto. Miró de reojo para ver que Cho tenía a Cedric en un abrazo similar, excepto que ella parecía estar llorando cuando Cedric le aseguró que estaría bien. Asintiendo, finalmente la soltó y los dos campeones de Hogwarts se acercaron uno al lado del otro a la tercera y última tarea del torneo de los tres magos. Ludo Bagman estaba en la entrada del laberinto haciéndoles señas para que se acercaran, y cuando los cuatro campeones estuvieron allí, comenzó a repasar lo que se esperaba. Muy bien, están todos aquí. Felicitaciones por llegar hasta aquí, dijo Bagman. Pero esta será la tarea más peligrosa hasta ahora. Sí, en algún momento, ya no puedes continuar en el laberinto, todo lo que debes hacer es disparar chispas al aire y alguien vendrá a buscarte. La primera persona en agarrar la copa de los tres magos será declarado ganador. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Bagman miró de persona a persona, dándoles la oportunidad de decir algo, pero ninguno de los campeones parecía tener nada que preguntar. Cuando sus ojos se posaron en la boca de Harry, Bagman se abrió como si tuviera algo que decir, pero rápidamente la cerró y una vez más tuvo una expresión confusa en su rostro que trató de quitarse de encima para poder continuar. Bueno, entonces, tú subirás primero, Harry. El disparo del cañón será tu señal para continuar. Buena suerte a todos. Bagman dijo mientras se alejaba. Harry tomó su lugar en la entrada del laberinto y trató de calmarse antes de comenzar. Al fondo, Bagman estaba hablando a la audiencia y informándoles todas las reglas para la tercera tarea, aunque Harry realmente no estaba prestando atención. De repente, la multitud comenzó a calmarse mientras todos esperaban que disparara el cañón. Harry sacó su varita y envolvió sus dedos con fuerza alrededor de ella mientras la emoción en la multitud comenzaba a aumentar. Momentos que parecieron horas pasaron mientras Harry esperaba ansiosamente comenzar. Auge. Finalmente, el cañón disparó y Harry felizmente corrió hacia el laberinto. Segundos después chocó contra un muro y se vio obligado a tomar su primera decisión del día, girar a la izquierda o a la derecha. Ninguna opción parecía más atractiva que la otra, así que Harry escogió una al azar y giró a la izquierda, adentrándose más en el laberinto. Había caminado unos 20 pasos en esa dirección cuando encontró el primer obstáculo del día, aunque este le hizo reír en lugar de estremecerse de miedo. Un grupo de aproximadamente una docena de duendes de Cornualles volaba directamente hacia él y parecían estar bastante enojados. Esto era algo con lo que incluso un mago promedio no debería tener problemas, aunque sí recordaba que era demasiado para Gilderoy Lockhart en segundo año. Comillas, dejar estupefacto, gritó Harry, alterando ligeramente el movimiento de la varita para que el aturdidor fuera un poco más débil pero cubriera un área más grande. Cuando la luz roja brillante golpeó a los duendes, inmediatamente cayeron al suelo inconscientes. Harry miró a las pequeñas criaturas azules y se rió, preguntándose qué más encontraría en el laberinto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte rugido que vino de algún lugar más profundo del laberinto. El rugido fue fácilmente tan fuerte como el de un dragón, aunque sonó diferente y debió provenir de otra cosa. Parecía que los obstáculos más peligrosos se encontrarían más adentro del laberinto. El sonido del cañón disparando obligó a Harry a empezar a moverse de nuevo. Sabía que era la señal para que Cedric entrara al laberinto y no estaba muy por delante del otro campeón de Hogwarts. Miró hacia atrás para ver si era posible ver a Cedric desde ese punto del laberinto, pero en ese momento los enormes arbustos que formaban la pared del laberinto crecieron juntos y bloquearon su vista y su camino de regreso. La nueva pared se veía igual que todas las demás, lo que significaba que le sería imposible saber si el laberinto había cambiado a menos que recordara cómo era antes. Su pensamiento de que intentar trazar un mapa del laberinto sería inútil resultó ser absolutamente correcto. Harry se giró y continuó en la dirección a la que se dirigía.
Pronto se enfrentó a otra decisión sobre qué camino tomar y esta vez eligió girar a la derecha en lugar de seguir recto. Sabía que la copa de los tres magos estaba aproximadamente en el centro del laberinto, así que decidió intentar dirigirse en esa dirección, aunque sabía que no había manera de encontrar una ruta directa. El camino en el que se encontraba lo llevó a través de muchos giros y vueltas, pero el camino no se bifurcó ni le ofreció la opción de tomar una dirección diferente. Al cabo de un rato empezó a tener el mal presentimiento de que esa parte del laberinto no conducía a ninguna parte, creencia que se confirmó unos minutos más tarde cuando se topó con un callejón sin salida. Gimió de frustración ya que no tenía otra opción que darse la vuelta y volver sobre sus pasos. Dudaba que fuera la última vez que le pasara eso hoy. Una vez más, Harry escuchó el disparo del cañón, esta vez significando que Víctor Krum había entrado al laberinto. Harry deseaba tener alguna forma de saber cómo estaban los demás, pero eso era imposible. La única señal que tendría de que estaban en problemas sería si dispararan chispas al aire, y eso no había sucedido todavía. Harry continuó y comenzó a explorar nuevos caminos que, con suerte, lo llevarían a la copa de los tres magos. Finalmente, llegó a un claro circular que tenía 5 caminos que conducían en diferentes direcciones. Mientras estaba allí decidiendo qué camino tomar, escuchó los suaves sonidos de una criatura que se acercaba hacia él. Se giró para enfrentar el nuevo desafío con su varita lista para defenderse cuando vio decenas de criaturas que parecían langostas grises con manchas verdes acercándose a él. Los pequeños animales estaban más cerca de lo que pensaba y Harry sabía que era muy afortunado de haberlos visto cuando lo hizo. Harry reconoció que eran malagarras pintadas y, aunque era dudoso que pudieran matar a alguien, un mordisco de una malagarra haría que una persona tuviera mala suerte durante aproximadamente una semana. Por lo tanto, es casi seguro que cualquier campeón que fuera mordido por un malaclao no ganaría el torneo y probablemente resultaría herido por uno de los otros obstáculos del laberinto. Comillas Petrificus Totalus, Harry gritó, lanzando la maldición de atadura corporal a todas las criaturas a la vez. Incluso con la maldición en su lugar, las criaturas parecidas a langostas todavía intentaban morderlo, aunque no podían acercarse más. Luego, Harry los hizo levitar a todos hacia el centro de la sala circular donde pensó que uno de los otros campeones podría venir y desilusionarlos. Harry se rió mientras salía de la habitación circular hacia un camino inexplorado. Él sabría que no debía caminar por el centro de la habitación, pero tal vez su competencia no lo haría. No quería que ninguno de ellos saliera lastimado, pero aprovecharía cualquier ventaja que pudiera obtener. Luego el cañón disparó por cuarta y última vez. Ahora todos los campeones estaban en el laberinto. Harry sintió que probablemente tenía una ventaja decente sobre los demás, pero el laberinto era tan confuso que era difícil saber cuánto tenía de uno. Sintió una renovada sensación de urgencia creciendo en él y supo que tendría que actuar rápido si quería ganar. Cuando Harry dio la vuelta al siguiente giro del laberinto, se encontró cara a cara con una gigantesca pared de fuego. De repente tuvo la necesidad de darse la vuelta y dirigirse en una dirección diferente y de hecho ya casi había doblado la esquina cuando se dio cuenta de que su necesidad de irse había sido producida por un fuerte hechizo de compulsión. Sabiendo que era un truco, Harry se volvió hacia la pared de fuego. Apuntó su varita al fuego y lanzó el hechizo de congelación de llamas, pero su hechizo pasó volando más allá del muro de fuego y pareció no tener ningún efecto. Harry lo intentó de nuevo y obtuvo resultados idénticos. Con una mirada curiosa en su rostro, Harry comenzó a acercarse al muro de fuego e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. A pesar de las enormes llamas que llegaban hasta las enormes paredes del laberinto, el fuego no despedía ningún calor. Comillas es una ilusión, Harry se dio cuenta de repente. Sonriendo, Harry caminó con confianza a través de las llamas y salió sano y salvo por el otro lado. Esperaba que esto fuera una señal de que iba en la dirección correcta, pero sabía que era posible que el diseñador del laberinto simplemente quisiera que pensara eso. El laberinto estaba resultando bastante desafiante. Harry siguió explorando el laberinto, pero los siguientes 2 caminos que tomó resultaron en callejones sin salida que le hicieron perder un tiempo valioso. Los otros campeones podrían estar muy por delante de él si no tuvieran problemas similares. Sus preocupaciones de que los otros campeones pudieran estar venciéndolo disminuyeron cuando escuchó un grito femenino hacia la entrada del laberinto, seguido poco después por chispas rojas que se disparaban hacia el cielo. Harry asumió que eso significaba que Fleur de la Cour, dondequiera que hubiera estado, ahora estaba fuera del torneo. Se preguntó qué le había pasado,
Pero como ella tomó un camino diferente al de él, era imposible saberlo. Mientras Harry continuaba caminando, la pared del laberinto de repente se cerró detrás de él, obligándolo a continuar en la dirección a la que se dirigía. Solo unos momentos después sintió que el suelo comenzaba a temblar ligeramente y escuchó fuertes pasos acercándose a él. Algo grande se dirigía hacia él y, por lo que parecía, estaba a la vuelta de la siguiente esquina. Harry extendió su varita, listo para lanzar cualquier hechizo que necesitara y esperó a que la amenaza se acercara. Lentamente una forma enorme giró la esquina frente a él y Harry se encontró frente a un enorme troll. El troll giró lentamente la cabeza como si supiera que alguien estaba cerca pero no estaba seguro de dónde. Harry notó que arrastraba un gran garrote de madera detrás de él, aunque debido a su tamaño el garrote parecía más el tronco de un árbol que cualquier otra cosa. Luego comenzó a gruñir y olfatear el aire como un animal que todavía busca a su presa. Harry sabía que podía superar este obstáculo. Después de todo, él y Ron habían luchado contra un troll en el primer año. Este era bastante más grande, pero todavía tenía debilidades. Si bien los trolls eran increíblemente resistentes a los hechizos que se les lanzaban, los hechizos que afectaban el entorno que los rodeaba eran especialmente útiles. El troll finalmente vio a Harry y comenzó a cargar hacia él, con su enorme garrote en alto en el aire, esperando para atacar. Harry sabía que tenía que actuar rápidamente y primero lanzó Aguamenti, provocando que apareciera un gran charco de agua entre él y el troll. Su siguiente hechizo fue Glacius, que congeló el agua que acababa de conjurar. Cuando el troll golpeó el hielo comenzó a resbalar y Harry lo ayudó a caer lanzando un fuerte impedimenta. Cuando el maleficio de disparo golpeó al troll, este cayó con fuerza de bruces y se rompió la nariz. Harry no perdió el tiempo en conjurar enredaderas de la tierra que envolvieron al troll y lo sujetaron. Siguió conjurando enredaderas hasta que estuvo seguro de que el troll no podía moverse en absoluto, aunque todavía temblaba en un inútil intento de liberarse. Luego pasó tranquilamente y se adentró en el laberinto, dejando al troll gritando de frustración. Harry siguió buscando la copa de los tres magos, pero después de otros 15 minutos todavía no sabía a dónde ir. Sabía que ahora estaba en algún lugar cerca del centro del laberinto y que la copa debería estar cerca, pero todavía no la había visto. En un momento había escuchado el sonido de Krum luchando contra algún tipo de bestia, pero las gruesas paredes le impidieron ver lo que estaba pasando. Sin embargo, no vio ninguna chispa brotar del lugar donde se estaba desarrollando la pelea y asumió que Krum había ganado. Luego reanudó su búsqueda y caminó por un camino que acababa de quedar disponible para él cuando las paredes se movieron nuevamente. Sabía que ahora estaba en una parte del laberinto que no había visto antes y esperaba que produjera mejores resultados que el anterior. Harry llevaba unos minutos caminando cuando escuchó un grito proveniente de muy cerca. Comenzó a correr hacia el grito y cuando dobló la siguiente esquina vio lo que lo había causado. Cedric Diggory estaba en una violenta batalla con una acromántula y la araña gigante estaba ganando. Cedric había sido derribado al suelo y la acromántula lo tenía inmovilizado, con sus enormes colmillos listos para atacar y liberar su veneno en su víctima. Cedric apenas podía moverse y su varita parecía haber sido arrancada de su mano y fuera de su alcance. Harry reaccionó de inmediato y saltó a la batalla para salvar al campeón mayor que se había convertido en su amigo. Una fuerte maldición cortante dirigida a una de las patas de la araña la cortó por la mitad y provocó un doloroso silbido de la bestia. Su atención se volvió hacia Harry y cuando se acercó a él, Cedric pudo liberarse y arrastrarse hacia su varita. Comillas conjuntivitis, dijo Harry mientras apuntaba su varita hacia los muchos ojos de la acromántula. Cuando la maldición golpeó los ojos de la araña, esta aulló de dolor y frustración porque ya no podía ver. Cedric aprovechó la atención de la criatura hacia Harry y golpeó una de sus patas traseras con un fuerte reducto que destrozó el apéndice y lo dejó inútil. El siguiente hechizo de Harry fue uno que casi seguramente se consideraría oscuro si se hubiera usado en un ser humano, pero no tuvo problemas para usarlo en una araña. Comillas Croarmorsus llamó, provocando que un hechizo naranja opaco volara hacia la araña y la golpeara. Al hacerlo, la sangre de la acromántula se volvió ligeramente ácida, lo que provocó que la bestia temblara violentamente de dolor. Harry mantuvo el hechizo por unos segundos más y pronto el animal estaba hecho un ovillo lanzando extraños gritos de dolor. Creo que lo venciste, Harry, dijo Cedric mientras caminaba hacia el otro campeón. Harry había detenido el hechizo, pero el animal todavía claramente sentía un dolor insoportable. No estaba seguro de que haría ese hechizo. Ahora me siento un poco mal por usarlo, incluso en una acromántula, dijo Harry suavemente.
Luego caminó hacia la araña y lanzó otra maldición cortante, esta vez en su cuello. La araña murió inmediatamente. Habría muerto de todos modos, solo espero haberle ahorrado un poco de dolor, él explicó. Lo entiendo. Fue algo agradable de hacer. Cedric estuvo de acuerdo. Luego le dio la espalda a Harry para mirar alrededor del laberinto, todavía tratando de descubrir en qué dirección quería ir. Este torneo es bastante loco, yo diría que sí, respondió Harry. Por un momento ninguno de los dos dijo nada más, pero luego Harry decidió que era hora de irse. Hola Cedric, comillas sí, Harry lo siento por esto, comillas Cedric dijo mientras giraba su cabeza hacia Harry. Inmediatamente vio que Harry tenía su varita apuntándolo, pero Cedric no tuvo tiempo de sacar su varita y defenderse. Harry silenciosamente lanzó Stupefy y su compañero campeón de Hogwarts cayó al suelo tan pronto como el hechizo lo golpeó. Harry casi se sintió mal por esto, pero pensó que había hecho lo suficiente para ayudar a Cedric salvándolo de la acromántula. Además, lo que hizo no iba en contra de las reglas. Disparó chispas al aire para que alguien viniera a ayudar a su amigo antes de abandonar el área detrás de él. Solo unos minutos después, Harry dobló otra esquina que se parecía a muchas otras que había visto en las últimas horas, pero esta vez algo era diferente. La esquina conducía a un pasillo largo y recto y al final del camino, la copa de los tres magos brillaba suavemente sobre un pedestal. Harry sonrió emocionado, finalmente había llegado al final. Comenzó a correr hacia la copa y un momento después se dio cuenta de que era bueno que estuviera corriendo porque las paredes del laberinto comenzaron a derrumbarse a su alrededor. Harry corrió lo más rápido que pudo y apenas pudo mantenerse delante de los arbustos que caían y amenazaban con aplastarlo. Cuando llegó al claro al final del camino, se tomó un momento para recuperar el aliento antes de caminar hacia la copa de los tres magos. El trofeo en sí era hermoso y Harry pensó con una sonrisa que quedaría bien colgado en su dormitorio. Mientras se acercaba, se detuvo con los dedos a solo unos centímetros de la copa. Podía sentir la magia fluyendo de él, pero no podía identificar qué hechizos se le habían lanzado solo con la sensación. Hizo una pausa, preguntándose si se trataba de algún truco y no realmente de la copa de los tres magos. Lamentablemente no tenía forma de saberlo con seguridad. Ciertamente parecía la copa de los tres magos. Harry lanzó los hechizos de diagnóstico que conocía en la taza y pudo determinar que no había sido envenenada y que no había ninguna maldición mortal sobre ella, pero más allá de eso no tenía ni idea. Después de unos momentos decidió que no tenía más remedio que tomar la copa de los tres magos y ver qué pasaba. Tomando un último respiro para prepararse, Harry agarró la taza e inmediatamente sintió una sensación familiar de tirón en su ombligo. Comillas un traslador dijo al darse cuenta mientras desaparecía. A Harry nunca le había gustado viajar en traslador, pero recordó los consejos que había escuchado sobre cómo aterrizar de manera segura a diferencia de su último viaje en traslador. Aún así, cuando aterrizó, se arrodilló e inmediatamente sacó su varita lista para enfrentar cualquier cosa. Todavía estaba sorprendido por lo que vio. Comillas Harry Potter gana el torneo de los Trimagos. La voz de Ludo Bagman gritó mientras la multitud estalló en vítores tan fuertes que Harry estuvo tentado de taparse los oídos con las manos para protegerse de ellos. Miró a su alrededor y vio que el traslador lo había dejado en un enorme escenario que se había erigido frente a la entrada del laberinto. Fleur Delacour estaba sentada en una silla hacia el fondo del escenario y parecía bastante infeliz. Entonces Harry notó que Cedric Diggory y Víctor Krum estaban siendo conducidos fuera del laberinto hacia el escenario. Krum también parecía decepcionado, pero Cedric sorprendentemente se reía mientras miraba a Harry. Harry le devolvió la sonrisa, feliz de que Cedric aparentemente no tuviera ningún resentimiento hacia él por lo que sucedió en el laberinto. Felicitaciones, Harry, Cedric dijo después de saltar al escenario. Pero aún así, fue un truco sucio el que usaste. Lo sé, pero dije que lo sentía. Harry le recordó mientras ambos empezaban a reírse de ello. Krum subió tranquilamente los escalones del escenario y asintió levemente en dirección a Harry. Harry se encogió de hombros y decidió que esa era la mayor felicitación que iba a recibir del campeón de Durmstrang. Mientras tanto, la multitud no se había calmado en lo más mínimo. Los vítores solo se hicieron más fuertes cuando Harry levantó con orgullo la copa de los tres magos sobre su cabeza para que todos la vieran. Mientras lo hacía, escaneó la multitud buscando a sus amigos. Finalmente los encontró y vio que todos lo saludaban con entusiasmo y lo vitoreaban. Ven, Harry. Aún queda mucho por hacer. Ludo Bagman dijo detrás de él. Harry asintió y caminó hacia el podio detrás del cual Bagman se había colocado.
Otro oficial del torneo le estaba indicando que colocara la copa de los tres magos en un pequeño soporte frente a él y Harry felizmente lo hizo. Tuvieron que esperar varios minutos hasta que los vítores se calmaron para que Bagman pudiera comenzar la presentación, pero finalmente lo hizo. Damas y caballeros, hoy es un día monumental para nuestro mundo, empezó Bagman. Harry miró al hombre mayor con curiosidad. Su voz normal era excitada y espontánea, pero ahora hablaba en un tono extraño y monótono y como si estuviera leyendo un guión. En verdad, un día para los libros de historia. Tú, Harry Potter, eres más importante de lo que crees. La multitud siguió aplaudiendo. Ellos, aparentemente, no compartían la preocupación de Harry de que algo se sentía un poco mal en toda la situación. Serás testigo. Verás el surgimiento del mayor mago de nuestra época. Bagman continuó. Luego sacó un galeón de su bolsillo y se volvió hacia Harry. Comillas, esta noche, el señor oscuro vuelve a vivir. Bagman luego empujó el galeón hacia Harry y cuando lo tocó, Harry volvió a sentir un extraño tirón en su ombligo, lo que sabía que significaba que la moneda era un traslador, esta vez definitivamente no uno que lo llevara a un lugar seguro. En el breve momento antes de desaparecer, Harry miró a Bagman a los ojos. Estaban aburridos, sin emociones y parecían ligeramente nublados. La maldición Imperius, Harry pudo pensar antes de desaparecer. En esos breves momentos los aplausos de la multitud se convirtieron en gritos y pánico. Esto solo se intensificó cuando Ludo Bagman apuntó su varita al aire y gritó comillas Mors Mordere, provocando que la marca oscura apareciera en el cielo. El primero en actuar fue en realidad Cedric Diggory, quien rápidamente dejó inconsciente a Bagman con un aturdidor en la espalda. Los aurores y el profesor Dumbledore corrieron al escenario, pero en ese momento ya no había mucho que pudieran hacer. Harry Potter se había ido y no tenían idea de dónde podría estar.